En la vida como creyentes, como personas que hemos sido rescatadas por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, cuando pusimos nuestra confianza en Cristo y entendimos la necesidad de ser salvados, restaurados, rescatados por nuestra condición pecadora, y encontramos en Cristo Jesús el único mediador, el único Salvador, el único camino al Padre. Debemos considerar qué es lo que somos y qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y a veces es muy difícil entender lo que Cristo ahora es o representa y lo que nosotros ahora somos en Él y representamos en Él. Básicamente, hablando de las personas, difícilmente pueden entender que somos tripartitas, es decir, somos espíritu, alma y cuerpo. Pero en la palabra debemos considerar, entender y creer correctamente lo que somos y lo que somos ahora en Cristo para poder vivir la vida a la manera de Dios. Y con esto me refiero a la libertad que ahora tenemos en Cristo. Así es que le voy a pedir por favor que me acompañe a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 es un capítulo muy conocido, pero es muy importante que nosotros cuando venimos a la palabra y queremos aprender en ella por la revelación del Espíritu Santo que nos fue dado, cada vez que venimos a la palabra, el Espíritu de Dios nos revela la gloria de Jesús. Aún en cada versículo podemos aprender día con día, día con día, día con día, porque la perspectiva humana es limitada, pero la perspectiva divina con la que el Espíritu Santo nos revela la palabra es abundante y es extensa, es eterna para nosotros los seres humanos que somos tan limitados. Y a veces es difícil poder comprender y entender a la primera, o a la segunda, o a la tercera. Pero mientras seamos pacientes, mientras amemos al Señor y estemos conscientes de lo que somos en Cristo, tendremos la oportunidad de que el Espíritu de Dios nos revele la maravillosa y preciosa palabra de Cristo, palabra de Dios, que es la palabra incorruptible, la única que nos da vida, la única que puede causar en nosotros una transformación total y completa como Jesús es, cuando nosotros permitimos que nuestras mentes sean renovadas por ella, cuando permitimos que la palabra renueve nuestras mentes, cuando permitimos que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo sea sembrada en nuestros corazones. Y recuerde, la palabra no puede ser sembrada de manera automática. Nosotros tenemos que venir a ella, hacer de ella nuestro gran y precioso tesoro. Así es que Gálatas capítulo 2, versículo... Quisiera leer algunos versículos antes, pero usted puede ayudarme en su casa posterior a esta reunión a leer a partir del versículo 16. Pero quisiera que nos fijáramos puntualmente en el versículo 20. Dice la Escritura en el versículo 20, Gálatas capítulo 2, yo soy crucificado con Cristo. Aquí quiero hacer una nota porque si vamos a Romanos capítulo 6, dice la Escritura que nosotros nos hemos identificado, los creyentes nacidos de nuevo, nos hemos identificado con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla de estar crucificado en Cristo, no habla
de algo que tenemos que hacer, sino algo que ya sucedió y que permanece ahí. De hecho, es importante que podamos entender esto, porque cuando Cristo murió en el Calvario, fue sepultado, murió, entregó su vida en la cruz, fue sepultado y después de 3 días y 3 noches resucitó sin relación con el pecado. Es decir, Jesús, el Cristo, el Señor de los señores, el Cordero de la Gloria, el Cordero inmolado, nuestro sustituto, no quedó en la cruz del Calvario como muchos quieren hacer entender, inclusive hacen imágenes de ello. Jesucristo no quedó en el madero, no quedó en la cruz del Calvario. Pero es importante que podamos entender y creer correctamente lo que sucedió en el Calvario. Mas no podemos ver a Cristo continuamente como si ignoráramos lo que la palabra de Dios dice, como si creyéramos inocentemente que el Cristo sigue colgado en el madero. De ninguna manera. De la misma manera nosotros no seguimos colgados en el madero, es decir, nuestra carne, porque el apóstol Pablo dice, soy crucificado con Cristo. No significa que el apóstol Pablo sigue crucificado. Y aquí, por ello, es importante que entendamos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y quiero hacer un paréntesis aquí rápidamente para explicar lo siguiente. En el principio, cuando Dios creó al hombre, a su imagen lo creó. El ser humano, Adán, tenía espíritu que influenciaba armoniosamente y perfectamente su alma. El espíritu es, digamos que la parte del ser humano, la principal, que está en continua relación con Dios. El espíritu es el que se comunica perfectamente con Dios. Dios tenía una relación con el hombre de manera perfecta a través del espíritu que Dios mismo había depositado en Adán. Ahora, hay un alma. En el alma están las emociones, la voluntad, los deseos. Pero esas emociones, voluntad y deseos estaban en armonía bajo o sujetos al dominio del espíritu. Y el alma es quien ordena, quien de manera perfecta armoniza con el cuerpo para darle dirección al cuerpo, para controlar, si pudiéramos decir así, el cuerpo. Porque el alma, digamos que es como el cerebro que conduce al cuerpo. Pero en el principio así era. El espíritu del hombre, que tenía una relación perfecta con el espíritu de Dios, con Dios mismo, porque Dios es espíritu, recuerde, tenía en armonía sujeta el alma. Es decir, el alma estaba bajo la sujeción del espíritu y esta alma estaba en dominio del cuerpo. Entonces el espíritu era el que dominaba a través del alma el cuerpo. Todo era en armonía y esta era la autoridad que existía en el hombre, el espíritu como primera autoridad, influenciando de manera perfecta el alma para motivar, para conducir al cuerpo. Pero cuando el pecado entró al mundo, usted recuerda esta historia que es, digamos que muy clara en la escritura. Cuando el pecado entró al mundo, el hombre quedó separado de Dios. ¿Cómo quedó separado de Dios? Espiritualmente hablando. Es decir, el espíritu de Dios se separó del espíritu del hombre. Y no podía el hombre quedar sin espíritu porque el espíritu es el que da la vida al hombre. Pero el espíritu del hombre quedó destituido, separado, alejado de Dios. Así es que ahora Dios podía comunicarse con el hombre siempre y cuando el hombre pudiera escuchar la voz de Dios, pero el hombre quedó sujeto o bajo la sujeción del pecado, bajo la sujeción del engaño, bajo la sujeción del príncipe de la potestad del aire que el apóstol Pablo describe.
ahora en el Nuevo Testamento. Pero en el principio, después del pecado original, el mundo quedó bajo la influencia del maligno, del mismo diablo, y Adán quedó sujeto a él. Y Dios preparó una manera para que el hombre pudiera acercarse nuevamente a Dios a través de la redención. Y por eso en los diferentes pactos que hubo en la Biblia podemos encontrar el sacrificio de animales, porque la sangre era un tipo de la sangre que el Cordero inmolado Jesucristo iba a derramar para el perdón y la remisión de nuestros pecados ahora en el nuevo pacto. Bueno, pero una vez que el hombre pecó y cayó, ahora se invirtieron las posiciones o la autoridad en el ser tripartita humano. Es decir, como el espíritu del hombre quedó separado de Dios, ya no había una influencia divina, ya no había nada que lo influenciara positivamente o divinamente o armoniosamente, conforme al diseño y a la creación que Dios hizo en el hombre. Pero quedó bajo la influencia del maligno. Y por eso en la historia humana hemos visto calamidades y maldad de manera continua, hombres poseídos porque ahora el espíritu podía ser atrapado, manipulado por el espíritu del diablo. Pero el hombre quedó bajo la influencia del pecado y en síntesis ahora el cuerpo es quien domina al alma, quien le da las señales al alma, y el alma, como no tiene una influencia divina, entonces el alma y el cuerpo están gobernados por el pecado. Y el espíritu, separado de Dios, nada puede hacer. Y entonces ya no es Dios quien dirige, sino el pecado que influencia la carne y quien domina el alma. Por eso cuando el cuerpo pide de comer, el alma decide darle de comer. Por eso cuando el cuerpo se siente enfermo, el alma decide estar enfermo. Y entonces es una conjunción de pensamientos, de ideas, de sentimientos, de sensaciones completamente influenciadas por el pecado. Esto es la carne. Esta es nuestra vieja naturaleza, separados de Dios. Romanos 3:23 dice que estábamos separados de Dios. Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Pero gloria sea a nuestro Señor Jesucristo que nos redimió, que nos hizo nacer de nuevo. Y por eso, así como el apóstol Pablo, nosotros también, si somos creyentes nacidos de nuevo, fuimos crucificados juntamente con Cristo al identificarnos en su muerte, sepultura y resurrección, y nuestra vieja naturaleza, es decir, nuestro espíritu separado de Dios, quedó colgado en el madero, fue crucificado y murió. Y nosotros fuimos sepultados también cuando nos identificamos en la sepultura de Jesús y resucitamos a nueva vida como Cristo Jesús resucitó. Y fuimos regenerados, reconstruidos, recreados con un nuevo espíritu que fue creado o recreado en la justicia y santidad de la verdad. Ahora seguimos siendo un ser tripartita, pero a diferencia de los que no tienen a Cristo, los que no tienen a Cristo tienen un espíritu separado de Dios, un alma y un cuerpo que están gobernados por la influencia del pecado. El espíritu no puede hacer nada al respecto, antes puede quedar vulnerable al dominio del diablo, de Satanás. Por eso en la época del Señor Jesucristo, del ministerio del Señor Jesucristo, había tantas personas endemoniadas. Hoy en día las hay, pero no se manifiestan porque el diablo, los demonios son muy inteligentes, si pudiéramos decirlo así, y no se manifiestan para que los creyentes no identifiquen las situaciones y por la autoridad del nombre de Jesús los puedan echar fuera. Porque esta es una herencia que nos fue dada, no solo poner
las manos sobre los enfermos para que sanen, pero el mismo Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, si comieren cosa mortífera no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Bien, así es que el ser humano que no conoce a Cristo, que no ha nacido de nuevo, está gobernado por el pecado en una influencia de su cuerpo sobre el alma completamente carnal, completamente humana, completamente contraria y separada a las cosas de Dios. Recuerde que las cosas del Espíritu son contrarias a las cosas de la carne. Pero el nuevo creyente que ha sido regenerado, ahora sigue teniendo su cuerpo, sigue teniendo su alma, pero ahora tiene un espíritu que fue regenerado, recreado en la justicia y santidad de la verdad. No hay dos naturalezas en nosotros. En nuestro espíritu ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, y solo el Espíritu de Cristo y nuestro espíritu moran aquí, siendo uno perfecto. 1 Corintios 6:17 dice que el que se une con el Señor en espíritu es con Él. Así es que es muy importante que podamos entender esto, porque de esto depende que nosotros podamos vivir una vida cristiana como el Señor la diseñó. Así es que vamos a seguir leyendo y dice así, soy crucificado con Cristo. Espiritualmente hablando, el apóstol Pablo fue crucificado con Cristo, su vieja naturaleza, hablando del Espíritu. Y ahora el mismo apóstol en Efesios nos dice que tenemos una nueva naturaleza. Dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, en lo físico, en lo natural, porque estamos vivos aún, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Pero lo importante de estos versículos es que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, el mismo apóstol Pablo describe lo que ha sucedido con nuestra nueva naturaleza. Dice, soy crucificado juntamente con Cristo. Es decir, Cristo ya no está en la cruz, pero está hablando del hecho de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros también fuimos crucificados en nuestra vieja naturaleza, fuimos sepultados y resucitamos con una nueva naturaleza. Y estoy hablando espiritualmente, es decir, en nuestro espíritu. Nuestra alma y nuestro cuerpo siguen siendo los mismos, pero nuestro espíritu es un espíritu que es una nueva creación. Ahora, lo interesante de esto es que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y no es sencillo entender, y posiblemente a la primera o a la segunda o a la tercera no sea difícil. Porque tenemos que aprender a rendirnos completamente a la voluntad de Dios, a la revelación del Espíritu Santo, a la palabra, al Señor Jesucristo. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo siguen resistiéndose porque fueron enseñados por un espíritu destituido, fueron enseñados por la influencia del pecado, por la influencia de la carne, por la influencia del príncipe de la potestad del aire, por muchos años, hasta que venimos a Cristo, inclusive estando en Cristo, doctrinalmente hablando, por causa de la religión, por causa de la falta de entendimiento, de la falta de fe o de la religiosidad, fuimos enseñados de manera incorrecta para entender a Cristo y la palabra de Cristo, para poder conocer al Padre a través de Jesús y para entender que el Espíritu de Cristo ahora mora en nosotros. Bueno, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Y lo que esto significa, y yo le pido al Señor que el Espíritu de Dios nos revele esto de manera
extraordinaria. Y no desechamos ni ponemos por aparte la gracia de Cristo y el hecho de que la palabra es la que nos alumbra, nos da a conocer la verdad para que permaneciendo en ella alcancemos plena libertad, no desechando ni desestimando el poder de la revelación del Espíritu Santo que nos fue dado, pero yendo aún más, si lo pudiéramos decir así, más profundamente, quisiera enfocarme particularmente en lo que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y quisiera que usted pudiera imaginar, dice la Escritura en Isaías, que aquel cuyo pensamiento, aquel cuya imaginación en él persevera, el Señor lo guardará en perfecta paz. Isaías capítulo 26. Aquel cuyo pensamiento, cuya imaginación en ti persevera, tú lo guardarás en perfecta paz. Y Dios ha puesto en nosotros una capacidad de pensar y de imaginar en nuestra alma. Pero Primera de Corintios capítulo 2 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu. Así es que necesitamos permitir que la mente del alma pueda quedar sujeta a la mente del espíritu. Y que el cuerpo en el cual habitamos pueda ser vivificado por el poder del espíritu que vive y mora en nosotros. Y que podamos permitir que sea restituido el dominio del espíritu que mora en nosotros sobre el gobierno del alma o gobernando al alma para que nuestro cuerpo viva la gloria de Cristo, viva la vida misma de Jesús. Pero regresando a el pensamiento del alma, nuestra mente tiene que ser renovada. Nuestro pensamiento tiene que ser renovado. Y no por las filosofías, por la ciencia o por las revelaciones humanas, sean de la Escritura o sean de cualquier otra escritura. La influencia humana no puede darse el lujo, no puede, aunque lo intente, no logrará discernir el Evangelio de Cristo, porque las cosas de Dios no se revelan naturalmente, sino se revelan espiritualmente por el Espíritu de Dios, quien nos la revela. Así es que, entendiendo que la palabra tiene el poder para renovarnos, alumbrarnos, transformarnos, sabiendo que la palabra debe ser sembrada para que permanezca en nosotros, vamos a nuevamente enfocarnos en esto. Imagine usted, esto es para que usted pueda imaginar, pero no de manera fantástica, ni de acuerdo a las películas, ni de acuerdo a ninguna tendencia, ni por la inteligencia artificial o por la ayuda de ella, ni por la influencia de otros, no, sino el poder de la imaginación que viene cuando descansamos en la palabra, cuando amamos la palabra, cuando la palabra nos revela a Cristo. Y dice aquí, quisiéramos leer mucha más palabra, pero no es posible hacerlo ya. Pero dice aquí, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. Primera de Juan 4:17 dice, el que se une con el Señor, un espíritu. Perdón, ese es 1 Corintios 6:17. El que se une con el Señor, un espíritu es con él. Y 1 de Juan 4:17 dice que ahora somos como Jesús es. Es decir, lo que quiero que medite y que el Espíritu de Dios nos revele es poder entender que Cristo mora ahora en nosotros. Y que el propósito del Evangelio, el diseño de Dios es que nosotros, con una humanidad rendida, podamos permitir que Cristo viva su vida a través de nosotros. El hecho es de que el creyente debe permitir que Cristo viva su vida, la vida de Cristo, a través de nuestra humanidad rendida a Cristo. Eso es lo que estoy pidiendo que usted imagine en la palabra. Mire, rápidamente voy a ir a Efesios capítulo
1. Y hay muchas otras escrituras. Ahí en Gálatas capítulo 3 usted también puede encontrar verdades que nos describen esto. Pero Efesios capítulo 1 dice así, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocerle a Él, conocerle a Él. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué nuestro Dios y Padre enfatiza tanto en conocerle a Él y conocer a Cristo y conocer la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y la misma gloria de Cristo a través del Espíritu que nos habría de ser dado? ¿Por qué el énfasis? No es porque Dios esté lejos, no es porque Dios esté cerca, es porque Dios mora en nosotros por el Espíritu de Cristo. Y por cuanto sois hijos, Gálatas 4, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. En Gálatas 5 dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso mora en nosotros. Y no es que nosotros queramos representar o emular el amor, el gozo, la paz de Dios, no, sino que fuimos llamados a que el fruto del Espíritu, porque no es nuestro fruto, sino el fruto del Espíritu de Cristo que mora en nosotros, se manifieste, que Cristo viva su vida por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, hay un poder glorioso y maravilloso, el Espíritu mismo de Dios, de Cristo mora en nosotros y Él quiere manifestar su fruto. Ahora, el Espíritu es uno con nuestro espíritu. Nuestro espíritu está en perfecta armonía con el Señor. Nuestro espíritu regenerado, recreado, no decide por sí solo. Está en unión perfecta con Cristo. Está sellado. Glorifica, alaba a Dios en espíritu y en verdad. Él está en armonía perfecta con Cristo. Entonces, podemos permitir, porque la palabra nos lo enseña, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que permitamos que la vida de Cristo manifieste su voluntad, que Cristo viva su vida, la vida de Él, la vida del Espíritu, la vida del poder de Dios, en el poder de Dios, a través de nuestra humanidad rendida. Y cuando hablamos de nuestra humanidad rendida, hablamos de que nuestra alma sea sujeta a la palabra de Dios, renovada por la palabra de Dios, para que nuestras emociones carnales no gobiernen. Recuerde que el pecado fue condenado en la carne de Cristo y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, de la ley. Y entonces que la misma vida de Cristo, imagínense la misma vida de Cristo en nosotros, por eso dice Romanos 8 que vivifica nuestros cuerpos, porque mora en nosotros. Ya no sucede como en el antiguo pacto, como en otros pactos, en donde Dios causaba de manera externa que fuéramos tocados, sanados, bendecidos. No, ahora de manera interna, como si fuera ríos de agua viva, dice la Escritura, cuando Jesús se levanta y dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No lo estaba hablando de manera literal, de manera alegórica, pero de manera sustancial en la promesa que nos habría de ser dada, porque ciertamente si nosotros entendemos y creemos esto, permitiremos que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo influencie de tal manera nuestra alma y nuestro cuerpo, que viva Cristo a través de nuestra humanidad rendida, la gloria a la cual nosotros fuimos llamados. Por eso 2 Corintios 3:18 dice que, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, en la palabra, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. Es decir, a Cristo en este mundo no se le puede ver físicamente en el Espíritu, pero nosotros fuimos llamados a creerlo y entenderlo, para que entonces nuestra alma, que sí manifiesta nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestro cuerpo, se muestra en esta vida, entonces podamos manifestar a Cristo. Mire, Efesios capítulo 1 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo estaba pidiendo al Señor
Dice, para que el Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento y que podamos, dice, para que sepáis cuál es la esperanza de la vocación de Jesús. No es de nuestra vocación, de la vocación, del propósito de Jesús en nosotros. Para que entendamos cuáles son las riquezas de su herencia, las riquezas de la herencia de Cristo a favor de nosotros. La gloria de la herencia de Cristo para nosotros, para que Él la viva a través de nosotros. Y la grandeza sobreabundante de su poder, del poder de Dios, no es de nuestro poder, en nosotros, para que pueda fluir a través de nosotros. Y en Efesios capítulo 3, y con esto terminamos, y después seguiremos hablando más al respecto, dice el apóstol Pablo en el versículo 17, que more Cristo por la fe en nuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, la angostura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, porque es el poder de Dios. Pero debemos permitir con una humanidad rendida que el poder de Dios opere. No debemos ser obstáculos. Por causa de esto doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo, del cual es nombrada toda la familia del cielo y de la tierra, en Cristo, para que Él nos dé, según las riquezas de su gloria, el ser corroborados con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora el apóstol Pablo habla del nuevo hombre, del hombre interior, pero es muy importante que entendamos que ahora ese nuevo hombre es uno con Cristo, que ahora nuestro hombre interior, hablando del Espíritu, es uno perfecto con el Señor. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos aprendido, como dice la Escritura. Así es que el hecho es de que le animo en el nombre de Jesús que meditemos en lo que dice la palabra y usted declárelo para sí mismo. Ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí, para que usted aprenda a rendirse completamente al Señor Jesús y que permita que Jesús viva su vida, la vida de Él, su poder, a través de su vocación, de su herencia, a través de nosotros. Esto no es una doctrina diferente, esto es hablando de la doctrina del Evangelio que nos enseña que debemos ser renovados en nuestra mente por la palabra para ser transformados. ¿Cómo seremos transformados? Debemos de dejar de pensar en nosotros mismos, porque no fuimos llamados a justificarnos por nosotros. Pensar en nosotros mismos es seguir intentando que nuestra humanidad se justifique ante Cristo. Es no permitir sujetarnos en nuestro cuerpo y en nuestra alma al Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Seguir pensando por nosotros mismos o que nosotros somos dignos o que nosotros debemos hacer o no hacer, aunque esto en la práctica es importante que podamos discernirlo y entenderlo, el hecho de que Cristo vive ahora en mí, porque seguimos teniendo un alma. Cristo quiere vivir su vida con un alma en nosotros sujeta y con un cuerpo vivificado, sujeto a su voluntad. Imagínese usted teniendo un alma y un cuerpo sujetos a la misma vida de Cristo. Es algo glorioso y extraordinario, en donde no habrá manera, no habrá impedimento de que podamos extender el amor y el perdón a toda persona. No habrá manera de que podamos impedir que pongamos nuestros ojos en Jesús y que confiemos plenamente en Él, sabiendo que las cosas que hay en este mundo son temporales y que nuestra confianza y nuestra paz y nuestra razón de ser no depende de lo que nuestros ojos ven de manera natural o de manera carnal, pero dependen de Cristo y de lo que Cristo ya hizo por nosotros para vivir su vida a través de nosotros, a través de lo que somos en Él. Así es que en el Espíritu ya somos perfectos. Renovemos nuestra alma, nuestra mente. Permitamos que nuestros sentidos sean sujetos
a la vida de Cristo, nuestros sentimientos sean sujetos a la vida de Cristo y que Cristo use todo lo que somos. Cuando se cantan alabanzas o se declaran oraciones diciendo, úsame Señor, úsame Señor. Debemos dejar de pensar en tener gloria y en manifestar virtudes y en creer que las virtudes que nos han sido dadas son con un propósito especial. No, sin Cristo nada podemos hacer. Es permitir que Cristo viva su vida utilizando lo que somos. Cuando nosotros aprendemos a tener un alma y un cuerpo rendidos plena y completamente ante nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la palabra que nos ha sido dada, por el Espíritu que nos fue dado para revelarnos a Cristo y el misterio que ya ha sido revelado en el Evangelio. Porque como dice el apóstol Pablo, el Evangelio es el poder de Dios y no me avergüenzo de él. Y el creyente fue llamado a vivir por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Gracias Señor te damos en el nombre de Jesús. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito seas por siempre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos en Cristo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra, Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia y recibiendo el regalo de tu justicia, sabiendo que ahora vives en nosotros. No solo hemos entendido que fuimos llamados a reinar en vida cuando tú reinas a través de nosotros, y por eso podemos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias Señor Jesús, porque tú nos ayudas a entender estas cosas y a poder en el día con día madurar y caminar en el hecho de que ya no vivo yo, sino que ahora tú vives, tú Señor Jesús vives a través de mí. En el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén.